Gracias, pues tenemos un panel de lujo con destacadas personalidades que seguramente tienen mucho que aportar, enriquecer este panorama. Y para mí decirles que es un honor coordinar este panel. Y bueno, la primera pregunta que quisiera dirigirles a ustedes es, en un entorno cargado de incertidumbre, de amenazas como es la probable escalada de la guerra comercial, pues tal vez sea difícil visualizar oportunidades, pero a final de cuentas ustedes son expertos, son hombres de negocios brillantes, y si algo caracteriza a los hombres de negocios y mujeres brillantes es tener visión. Entonces quisiera empezar por preguntarles, señores, ¿qué oportunidades de México aprecian ustedes en este complicado contexto internacional? Y creo que tenemos una presentación por parte del licenciado Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de Coparmex. Adelante, por favor. De nueva cuenta, muy buenos días a todos. Yo traigo una presentación que no sé, Eric, si sea el mejor momento ahorita de mostrarla, que tiene que ver con indicadores que construimos en Coparmex y están los datos nacionales y los datos de baja. Si te parece, para darle fluidez, a lo mejor respondo tu pregunta y si el tiempo nos alcanza, al final hay algunos datos que me parece que les podrían ser de mucho interés para poder darle continuidad al diálogo. Con mucho gusto. A ver, déjeme hacer una reflexión inicial. Es claro que Estados Unidos, como nunca en su historia, ha abandonado su papel de líder de libre mercado, y no solamente eso, sino que parecería que tiene una cruzada contra el libre mercado. Esta cruzada la ha llevado a lo que podemos llamar la guerra total en materia comercial contra sus socios más importantes y sus socios más antiguos. Los niveles, digamos, de confrontación con Canadá, con China, con la Unión Europea no tienen precedente en la historia contemporánea de Estados Unidos. Y en ese contexto es que el pasado día 27 se da el acuerdo en principio entre México y Estados Unidos, y muy probablemente estaremos viendo, salvo algunas cosas que andan pasando hoy me están reportando hace un rato, algo parecido con Canadá que nos lleve a un tratado renovado. Por el contexto en el que se da esto, y porque los Estados Unidos tiene que demostrar que cuando cierra una negociación le va bien a quienes negocian con él, yo creo que vamos a ver un proceso en los próximos meses y años de tratar de implementar bien el aterrizaje de esto que es un casi tratado. Entonces creo que algunos sectores, incluso en los cuales no teníamos la mejor aplicación y que el TLC había dejado un poco que desear, podrán tener mayor dinamismo. Creo que veremos como nunca antes una cooperación en temas tan importantes como el ámbito de combate a la corrupción en los 2 o 3 países. Veremos una mayor protección de la propiedad intelectual, de tal manera que el hecho de ser los primeros que estemos logrando cerrar tiene sus lados positivos y negativos. Lo que se acordó creo que nos va a poner en una buena oportunidad, porque va a ser un caso emblemático para los Estados Unidos, de tal manera que recomendaría estar atentos y con esto aprovechar esta circunstancia. Muy bien, muy interesante. Quisiera pedirle a la licenciada Gabriela Altúzar, presidenta de Amacarga, su opinión sobre las oportunidades de México en este contexto. Bueno, yo sí les quiero decir que México tiene todas las oportunidades del mundo. Tenemos gente, tenemos industrias, tenemos jóvenes, tenemos una bendita tierra de cielo al piso que produce, tenemos talento, pero yo quisiera decirte, Eric, que tenemos más retos que oportunidades. En este momento que viene la industria 4.0, la logística 4.0, necesitamos, lejos de pensar en el Tratado de Libre Comercio, en prepararnos como mexicanos para el cumplimiento internacional, en calidad, en aduanas, en productos, en tecnología, porque también el e-commerce nos está, ya lo tenemos enfrente, y eso nos está cambiando la dinámica de cómo vendemos, de cómo distribuimos, de la cadena de suministro, de la manera en que cobramos,
tenemos más retos ahora, incluso entre la ley antilavado, tenemos más temas de observación y México está en el ojo del huracán porque tenemos expectativas muy altas en el mundo, pero tenemos que sentarnos un momentito a volver a ver hacia dónde queremos ir como México. Las industrias tenemos que integrar la tecnología para que nuestros costos sean más baratos y poder vender al mundo, porque en un mundo de un teléfono que compramos ya 24 horas, la demanda es tal y el cumplimiento de entrega de un día nos va a mover mucho la cadena de suministro y el cumplimiento. Entonces, yo creo que México tiene muchísimas oportunidades, muchas bondades. Hay muchos mexicanos que están negociando el tratado, que estamos preocupados en esto, lejos de lo político, lejos del clima. Las mercancías y las compañías se siguen reinventando para seguir vendiendo. Creo que las oportunidades en México son muchísimas, pero también los retos de los pymes, mini pymes, de las mujeres emprendedoras y la atención a este tipo de mercados nos obliga a prepararnos más. En ese sentido, en mi carrera de analista me ha tocado escuchar muchas veces, por ejemplo, con el anterior Telecan, la versión 1, que Estados Unidos, sus transnacionales iban a aplastar al segmento agrícola mexicano, que lo iban a desaparecer, y yo lo que veo ahora es algunos corporativos de familias mexicanas que incluso están exportando a otras partes del mundo. ¿Tiene el empresario mexicano en este momento la oportunidad real de superar todos esos retos? Sí, sí podemos superarlos. Hay muchísimo, la agroindustria ha crecido muchísimo en el país, para países árabes, para Estados Unidos, para Canadá, que son de los países que más se consumen. Pero en México necesitamos prepararnos con transportes adecuados y suficientes para mover esos productos de la agroindustria. Entonces no podemos estar vende y vende y vende si no estamos preparados logísticamente para las soluciones que buscamos para nuestros productos. Entonces creo que sí, no sé, mis compañeros de panel que piensen, pero es un momento que tenemos que prepararnos ante la demanda y los ojos que tenemos sobre México, ¿no? Perdón, soy mujer y soy muy contreras, ustedes saben que así somos las mujeres, ¿no? Pero sí me gustaría dejarles esta reflexión. Es momento de capacitarnos, es el reto, ¿no? El vender, el estar, que el mundo nos vea a México como un país de oportunidades. Tenemos doble responsabilidad en capacitarnos y en ser. México tiene muy buenos productos, pero seguirlos siendo, ¿no? Y a precios competitivos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gerardo Tajonar, presidente nacional de ANIERP, su opinión, por favor. Muchas gracias. Un agradecimiento de estar en este panel tan importante y en particular pues a todos los organizadores de este gran evento. Nosotros nos gusta mucho hablar de otras regiones del mundo donde la pequeña y mediana empresa tiene más oportunidades. Y predicamos con el ejemplo, hacemos misiones comerciales de manera constante en países como que están más dentro de la capacidad competitiva de la pyme, ¿no? La región Centroamérica para nosotros ha sido un escaparate para la pequeña y mediana empresa, la región de Alianza del Pacífico, la región del Caribe. La pequeña y mediana empresa mexicana tiene esa capacidad competitiva porque después de la firma de acuerdos comerciales como el que se firmó hace algunos años, que ahora se está renegociando, ha obligado a la pyme mexicana a reconvertirse y a tratar de ser más competitiva. Cuando hablamos de países como Guatemala, que tiene un tipo de cambio que no ha variado en años, desde hace más de 20 años que hacemos negocios con ellos, pues vemos algunas oportunidades para la pequeña y mediana empresa en ciertos sectores muy particulares, ¿no? El sector alimentos, por supuesto, un sector alimentos procesados. Hemos apoyado a que los productos alimenticios mexicanos se degusten, se prueben, y hoy día ya aparecen salsas, chiles, tortillas, productos mexicanos, frijoles, enlatados, productos de diferente índole que se consumen no solo en Guatemala, en Costa Rica. Me decía el presidente de la Cámara de Comercio México
Costa Rica mexicana, Walter Caicedo me decía, Gerardo, ustedes me han cambiado mis desayunos. Antes yo comía mis huevitos con gallo pinto, ahora pido mis huevos divorciados, salsa roja y salsa verde, ¿no? Desde que tengo la capacidad de adquirir la salsa mexicana, la salsa verde, la salsa roja, ¿no? Entonces, definitivamente que hay oportunidades para la pequeña y mediana empresa, hay retos, hay, como decía Gaby, la necesidad de que esa pequeña y mediana empresa sea capacitada. Este tema de la logística es muy importante porque es muy común que esta pyme no sepa cómo cotizar. Y si no sabe cómo cotizar un delivery duty paid para poner su producto puesto en el anaquel o puesto en la bodega del distribuidor, tenemos desventajas. Eso tenemos que enseñarle a las pymes, tenemos que ayudarla a llevarla de la mano. Yo le digo a los estudiantes, dejémonos de hacer planes de negocio de exportación con países muy complejos, con países en donde es más difícil que una pyme sea competitiva. Hagamos planes de negocio hombro con pequeña y mediana empresa que le puedan vender a un importador costarricense, a un importador de República Dominicana, a un importador de Bolivia, a un importador de Colombia. Y se los digo pues porque realmente nos toca vivir cómo estas pymes tienen que luchar para llegar allá. Pero si no tienen a un chico de negocios internacionales apoyándoles, pues digo chicos de negocios internacionales porque ellos también quieren aprender. Qué mejor estar cerca de las pymes y aprender con la práctica a hacer negocios internacionales, ¿no? Y por último, platicarles una preocupación, ¿no? Una preocupación que es el tema de cómo el nuevo gobierno va a apoyar a estas pymes, ¿no? Ahora que se habla de esta renegociación, sí me preocupa cómo la Unión Americana tiene programas de apoyo a la pyme muy estrictos, muy serios y con un presupuesto muy amplio, como es el caso de los SBDC, Small Business Development Centers. Ellos destinan un capital muy fuerte a desarrollar su pequeña y mediana empresa. México, ¿cómo va a estar con la pequeña y mediana empresa de la Unión Americana? Son temas que sí son preocupantes. Todavía no me queda claro cómo el nuevo gobierno va a apoyar a la pyme. Han hablado de algunos temas que habrá que ver, pero sí es un tema que nos preocupa. ¿Y cómo vislumbran ustedes esta expansión de compañías mexicanas hacia afuera? Porque también he escuchado a algunos hermanos latinoamericanos que de repente me decían, oye, nos están invadiendo las compañías transnacionales. Y yo les decía, sí, las estadounidenses son tremendas. No, dice, las mexicanas, dice. Pero sí ven entonces que este proceso continúe hacia el resto del continente, hacia el sur, ya no tanto hacia el norte. A mí me gusta mucho platicar algunas anécdotas que hemos vivido en carne propia. De repente resulta que un empresario mexicano pyme de un sector en particular que es líder en México, pues llega a una de estas actividades de promoción como una misión comercial con la idea de vender productos mexicanos. Y resulta que por circunstancias de competitividad, de calidad, de precio, de tipo de cambio, es más competitivo importar algunos productos de Latinoamérica que exportarlos. Y a lo largo de estos 25 años que me he dedicado a la promoción internacional, he visto ese tipo de fusiones entre empresas mexicanas y empresas latinoamericanas para abordar juntos no solo el mercado latinoamericano, sino también el mercado mexicano. Por ejemplo, el caso del calzado, cuando el calzado mexicano trata de entrar con producto terminado a la región centroamericana, los centroamericanos están dispuestos a abrir sus tiendas de venta de producto final al proveedor mexicano, siempre y cuando también le provea de materia prima, siempre y cuando también le ayude a que su calzado pueda entrar al sureste mexicano. Entonces son ese tipo de alianzas que a mí me ha tocado vivir en carne propia y que hemos podido lograr no solo que México exporte y se desarrolle hacia allá. Claro, tenemos industrias muy grandes, empresas muy grandes, pero también tenemos pymes que hacen alianzas para comercializar en la región latinoamericana, pero en la región norteamericana también. Muy interesante el posicionamiento que puede ir ganando México. Bien, vamos a pedir por favor, licenciado Daniel Huerta, vicepresidente de la región noroeste de Canacar, su punto de vista, por favor.
¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Muchas gracias, honorable, miembros aquí de este panel tan importante, ¿no? Yo creo que el gran reto, bueno, más que nada regresando al tema, ¿no? México, oportunidades. Claro que lo tenemos. México tiene toda la oportunidad de ser un gran exportador, un gran jugador dentro del mercado mundial. En particular nosotros, creo que el gran reto, ahorita que mencionaban retos y oportunidades, el gran reto está en nosotros mismos, empieza en nosotros mismos. Del momento en que nosotros nos empezamos a creer lo que somos, lo que representamos como empresas, como mexicanos, desde ahí empezamos a cambiar. Creo también mucho desde que estamos participando en la Cámara, en Canacar, es muy importante la participación y no dejar que el gobierno tome las propias decisiones, sino ser participativos. El caso, por ejemplo, ahorita la renegociación del Telecán, hubo algo que no nos gustaba, veíamos que no era favorable para los mexicanos y nuestro presidente nacional y vicepresidente ejecutivo tomaron a bien irse a Washington y empezar a expresar cuál es el sentir de todos los transportistas mexicanos. Lo mismo es aquí en nuestra región, en Baja California. Nosotros vemos con gran aprecio toda la inversión de que viene el sector maquilador. Hay una gran área de oportunidad, aquí hacemos 3,000 cruces de exportaciones diarias. Vemos que es una de las regiones con mayor flujo ahorita, que venimos en crecimiento. Y creo que definitivamente el momento de dejar de estar de fuera, sino ser participativos. Nosotros aquí localmente hemos logrado mucho con las autoridades municipales, estatales y a través de la Cámara en lo federal, en ser participativos, sumar. No nomás estar esperando y exigir, sino también poner de nuestra parte. Yo creo que ese es el principal reto y de ahí nace todo lo demás. Bueno, el presidente Peña Nieto en su sexto informe de gobierno me llamó la atención que puso al estado de Baja California como uno de los ejemplos destacados de recepción de inversión, habló de la infraestructura carretera, habló del puente fronterizo. Definitivamente, vaya, qué bueno que nos mencionen ese tema y no en algunos otros también, que no quisiéramos estar, un tema de inseguridad, por ejemplo, pero sí, definitivamente, Baja California está ahí. Estamos, no nomás sino con México, sino todo el mundo voltea a ver a Baja California. De Baja California definitivamente es un punto de lanza hacia todo el mundo. Tenemos la gran oportunidad de tener una de las mejores aduanas, dirigida por nuestro buen amigo el licenciado Enrique Orantes. Tenemos el puerto de Ensenada, que el puerto de Ensenada ha tenido un crecimiento increíble, donde abre hacia otras fronteras, donde no nomás es el transporte terrestre, entramos en logística, entramos en marítimo, se acaba de inaugurar unas instalaciones Matrix para la aerocarga. Entonces creo que vamos por un muy buen camino y yo creo que también tenemos, aparte del reto de uno mismo, como lo mencionaba, el reto sobre el nuevo gobierno de no tratar de frenar lo que ya lleva una inercia hacia un futuro, hacia algo bien. Muy bien. Licenciado de Hoyos, aquí sabiendo que usted es un gran conocedor de toda la realidad nacional y tomando la cuestión del estado de Baja California, ¿cómo ve al estado? ¿Qué posibilidades? ¿Cuáles son los grandes retos, oportunidades? Sí, gracias. No sé si pudieran poner la presentación que estaba hace un momento. Gracias. Miren, en Coparmex, hace algunos meses, nos dimos a la tarea de diseñar 10 indicadores de cómo van evolucionando los estados en diversos ámbitos del Estado de Derecho, de la economía, de la gestión gubernamental. Entendiendo que este evento se lleva a cabo aquí en Baja California, pero que hay muchos asistentes de fuera de la entidad, pedí que me prepararan 10 láminas en los cuales se muestran esos indicadores en la media nacional, el estado que está peor, el estado que está mejor y cómo está Baja California. De tal manera que pues los que son locales a lo mejor les va a interesar mucho el dato que aparece de Baja California, a todos nos interesará, creo, el dato de la media y a todos también cuáles son los ejemplos a seguir, los ejemplos a no seguir. Creo que del conjunto de esos 10 indicadores podemos extraer varias conclusiones importantes, porque a final de cuentas, para que una región, un país sea competitivo, tienen que conjugarse muchas cosas, y particularmente hoy en día en el país
el tema de Estado de Derecho es fundamental. Quien está en el negocio del transporte saben que hoy el principal reto, de nada te sirve el mejor equipo, los mejores choferes, si en una carretera ves interrumpido su tránsito por un evento de violación a tus derechos, donde se puede privar de la libertad al conductor, o puedes perder el equipo o desde luego la carga. Así es que, si me permiten, muy rápidamente, y ojalá que eso sirva simplemente para abrir la discusión, si me permites, les presento esto de manera muy rápida y con mucho gusto. Va a quedar ahí a su disposición esta presentación. A ver, la iniciativa le llamamos Data Coparmex. Les platico que son datos que están construidos en parte en fuentes públicas, interpretados de una manera, digamos, novedosa, es decir, metemos a la licuadora varios datos que existen en fuentes gubernamentales, en think tanks que los construyen, y a partir de esta combinación de datos generamos indicadores nuevos, y otros tienen que ver con encuestas que se hacen a las 36,000 empresas que son socias de Coparmex en todo el país. Entonces empiezo con los que tienen que ver con Estado de Derecho. Miren, este indicador se llama, y tienen nombrecitos cortos que van a ver ustedes en el ángulo superior izquierdo, y se llama México sin corrupción. Este indicador se refiere a qué tanto los empresarios son víctimas de corrupción en los trámites que intentan. Y pueden ver que en este caso Baja California es el estado está en el 7º lugar en cuanto a menos incidencia de corrupción. Aquí pueden ver que el estado que tiene el liderazgo penoso en esta materia es Tabasco, un buen reto para el próximo presidente electo. Ahí ven Baja California, que alrededor del 34% de los socios de Coparmex dijeron que son víctimas de algún acto de corrupción en el último año, y Tlaxcala, una pequeña entidad que por cierto tiene un dato curioso, es la única entidad que tiene 0 deuda pública, porque por ley no puede contratar deuda el Estado. Es un dato ahí que nos encontramos muy interesante, creo que es otro indicador. Y la media es 41%, entonces fíjense qué gran reto tenemos en el Estado de Derecho, si de los empresarios consultados prácticamente el 40%, esa es la media nacional, señala haber sido víctima de corrupción. Algunos no lo decimos, pero los que lo exteriorizan están en este tema. Entonces ahí tenemos un gran desafío como país. Luego, en el tema de seguridad, le preguntamos a los socios de Coparmex en todo el país si han sido víctimas directas de algún delito en el último año. Y fíjense ustedes cómo la media nacional es 50.8%, es decir, 1 de cada 2 empresarios fueron en el último año víctimas directas de un acto delictivo. Y pueden ver que en este caso, y un tema de llamar mucho la atención, porque es un estado de gran fortaleza en temas de competitividad logística y demás, ustedes lo saben, en Guanajuato, sobre todo ligado al tema del ferrocarril, se perdió por completo el control. Es digamos, el peor estado en esta materia desde el punto de vista de empresas víctimas. No digo que no haya delincuencia mayor en estados como Veracruz, como como Michoacán, pero hablando de delincuencia que afecta a las empresas, tiene este penoso liderazgo. Baja California está, digamos, en el primer tercio de los más graves, y Tlaxcala otra vez es de los estados donde se presenta este fenómeno de menor manera. Este indicador también, que me parece que es bien interesante, no existe nada parecido en ninguna otra fuente que no sea la Coparmex, revela el dinero. Nosotros tenemos dinero prófugo, es decir, es el dinero que una vez que la Autoridad Superior de la Federación revisó el ejercicio del gasto de una entidad federativa, le dio el plazo para que hiciera las aclaraciones pertinentes, no obstante que ya se agotó todo el periodo, no ha sido aclarado. Si ustedes fijan, ahí en letra chiquita dice que son cuenta pública 2016, porque el periodo de fiscalización tarda todo un año entre que se revisa, hay espacio para las aclaraciones y finalmente se concluye que no se aclaró. Fíjense ustedes, no es ninguna sorpresa, el dato mayor es Veracruz, tiene 13,314 millones de pesos robados o no aclarados. O sea, no podemos decir categóricamente que estén robados, lo que podemos decir es que la Auditoría Superior hizo toda la ruta y no se aclaró el destino conforme a su destino inicial. Baja California tiene, entre comillas, nada más 2,106 millones de pesos, muy cercano por debajo de la media nacional, y Querétaro
es el que tiene, digamos, una administración más transparente en ese sentido. Un dato curioso que hay que destacar, que Querétaro es un gobierno que ha tenido alternancia. El anterior gobierno era encabezado por un priista, el actual gobierno por un gobierno emanado de Acción Nacional, y bueno, fíjense, es prácticamente marginal, cercano a cero, el dinero prófugo, decimos nosotros, porque no ha sido encontrado. Me paso rápidamente a los indicadores de economía de Data Coparmex, y este dato es interesante, tiene que ver con el crecimiento de la economía formal. Déjenme explicarles esto. Hay información pública del crecimiento en general de la economía. Aquí nuestros asesores deconstruyeron esta información, le quitaron los datos de la economía informal y estamos hablando del crecimiento de la economía formal, que es el crecimiento bueno, vamos a decir, porque como el colesterol, no todo el crecimiento necesariamente es bueno. Entonces aquí estamos hablando del crecimiento del que sí queremos que exista. El otro sí crece mucho, aunque parecería que aumente el porcentaje en términos totales, es negativo a final de cuentas. Y fíjense qué dramáticos son los datos. Si bien es cierto que el país creció en la economía formal a 1.8%, esto es resultado de datos diferenciales, y ahí tenemos que Campeche tiene un crecimiento negativo de la economía formal de 5.1%, Baja California está por encima de la media de 2.7% y Baja California Sur con un gran liderazgo en esta materia cercano al 17%. Entonces aquí creo que hay otra lección importante de cómo tiene que impulsarse el crecimiento, diríamos, del bueno, y dónde estamos en el caso del país y dónde estamos en el caso de California. Otro indicador importante en el ámbito de la economía le llamamos nosotros empleo formal, porque se habla mucho del crecimiento del empleo. Aquí nosotros también deconstruimos información con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en este caso el segundo semestre de 2018, y fíjense, a nivel nacional es 43% en términos redondos el empleo formal. Y sin embargo, en este caso sí Baja California tiene, junto con Nuevo León, un importante liderazgo. Baja California está en el quinto lugar, Nuevo León es el estado, y su industrialización, digamos, arroja esta realidad, y vemos que un estado como Oaxaca, donde el empleo formal apenas es prácticamente una quinta parte, ¿no?, del empleo total. Del aeropuerto al hotel me llamó mucho la atención algo que a lo mejor para ustedes es muy normal por la alta rotación. Veo un letrero que dice contratamos y te bonificamos por contratarte 2,000 pesos. Sí, es un gran reto. Miren, ayer en la tarde tuve una larga reunión con la próxima secretaria del Trabajo, y ustedes saben que el presidente electo ha estado postulando como uno de sus programas insignias el programa de México, Jóvenes Construyendo el Futuro, que pretende darles una beca a 2.600.000 jóvenes, de los cuales 300.000 son jóvenes que están en el sistema educativo y 2.300.000 que no están trabajando actualmente ni están estudiando. Y una de las observaciones, por eso lo traigo a colación, que le hacíamos ayer, es que hay que tener mucho cuidado de cómo se implementa esto, porque en lugares donde hay requerimiento de mano de obra, este programa podría canibalizar los empleos que ya existen. Entonces, no necesariamente un programa de estas características en todo el país va a ser bueno para el empleo formal. Entonces, hay grandes retos, y efectivamente, estados como Jalisco, como el propio Guanajuato, como San Luis Potosí, como Baja California, tienen un desafío en algunas áreas particulares porque hay insuficiencia de la mano de obra. Así es, del empleo formal, del colesterol bueno. Déjenme pasar rápidamente, ya casi acabamos. Otro dato importante, para mí es fundamental. A ver, hay empleo del malo, que es el que está en la economía ilegal o informal, hay empleo del bueno, que está en la economía formal, y hay empleo del muy bueno, que es cuando no solamente está en la economía formal, sino que el nivel de remuneración está por encima de la línea de bienestar. Ustedes saben que la Coparmex ha estado impulsando en los últimos meses, los últimos 2 años concretamente, que el país requiere una nueva cultura salarial que lleve los niveles básicos de remuneración de la economía formal al menos a la línea de bienestar, que es la que Coneval ha señalado como, digamos, la línea de flotación donde no estás en una condición de pobreza. Pues fíjense qué interesante este dato. A nivel nacional, solamente el 70%, en números redondos, de los empleos de la economía formal están en la línea de bienestar o por encima de la línea de bienestar.
La Ciudad de México, curiosamente, con todo su desarrollo y siendo el lugar de más alta competitividad, es la que tiene el lugar más bajo en esta materia, con el 56%, es decir, contrariamente a lo que muchos pensaríamos, el empleo formal no está tan bien pagado en la Ciudad de México, y consta que el costo de vida es de los más elevados. Y en esto, en el caso de Baja California, tiene un lugar, no me lo pusieron qué lugar es ahí, pero bueno, se ve que está más o menos arribita de la media, y en el caso de Nayarit es el que está más arriba en los niveles de remuneración de la economía formal. Un dato importante, sobre todo porque eso se traduce en calidad de vida. A final de cuentas, no todo el empleo genera un resultado positivo en la economía de una región. Hay empleo que al paso de los años es negativo. Los econometristas tienen ahí un análisis muy interesante sobre qué tipo de empleo es el que debemos de promover, no necesariamente todo. Luego, otro dato importante en materia económica, le llamamos nosotros mi deuda sin sentido. Significa la deuda por el solo hecho de llamarte Cachanilla, por el solo hecho de llamarte queretano o neolonés. Y fíjense, la deuda per cápita estatal, el promedio nacional es de 3,483 pesos. La más baja, otra vez, y esto conecta con el indicador de hace rato, es Querétaro, con 274, Baja California 4,388 y Nuevo León 10,329. No me da aquí la vida para darles mucho detalle, pero no necesariamente es lo más malo, porque aparte de la deuda per cápita es qué tan sostenible es la deuda. Puede tener un estado una deuda mayor per cápita, pero si sus finanzas públicas tienen ciertas características, puede ser más sustentable que en otro estado donde sea menor y donde no le dan las finanzas públicas. Pero aquí, por el nivel, digamos, de detalle que podemos centrar por tiempo, fíjense cómo en Baja California estamos por arriba de la media nacional, pero lejanos del que lidera esto, que es Nuevo León. Señaladamente, en el caso del exgobernador Medina, tuvo aquí un despunte de 300-400%, se perdió todo control de esto. Otro tema importante aquí para comentarles, que creo que también vale la pena tenerlo presente, cómo está la confianza empresarial. Y fíjense, de aquí de 100 puntos, la media nacional está en 51%, y es de lo tope. No hay ningún estado donde esté muy por arriba del 51%. El caso más positivo es Chihuahua. A ver cómo les afecta este caso reciente de impunidad que acaba de anunciar el gobernador Corral. Y fíjense, el caso más negativo es Zacatecas. Entonces, prácticamente todos los empresarios del país tenemos un nivel de confianza, o si lo quieren ver negativo, de desconfianza muy parecido. Estamos ahí en 50 sobre 100 puntos. Y, bueno, este dato creo que también les va a interesar. Esto es el gasto regulatorio por empresa por año. Nosotros le preguntamos a nuestros socios en todo el país, ¿cuánto te cuesta cumplir con la regulación en el estado? Y fíjense cómo tenemos el caso más alto en Baja California Sur en 182,000, una media de 40. Obviamente la gráfica no está ahí con escala. En Baja California 70,000, y el caso del menor costo regulatorio es el caso de Hidalgo, que han hecho ahí cosas interesantes. Y termino nada más con una última que tiene que ver con la aprobación gubernamental. A nivel nacional, el promedio de aprobación gubernamental para la gestión de los gobiernos estatales es de 32%. El caso más bajo del país es Chiapas. Por cierto, vergonzoso lo que ha pasado en los últimos días en la legislatura de Chiapas, más vergonzoso lo que pasó en el Senado de la República hace 2 días. Y cuando ve uno eso, ese porcentaje, pues entiendes por qué es una vergüenza local y una vergüenza nacional. Pero ahí está el número que no miente. Baja California pues no está nada bien también, como pueden darse cuenta. Y una lección importante: el estado que tiene la mayor evaluación y lo ha mantenido consistentemente es el gobierno de Yucatán, que está por terminar. Curiosamente, y no obstante ser el estado con el gobierno estatal más evaluado, en la elección pasada, los locales de Yucatán, ¿cómo se dice? Yucatecos. Los yucatecos decidieron por un margen muy, muy estrecho
hacer un cambio en la opción política, de tal manera que el gobierno priista, que ha tenido esta alta evaluación, y la verdad es que han hecho un gran trabajo en temas de seguridad, desarrollo económico, etcétera, va a ser relevado por un gobierno panista que era el alcalde precisamente de Mérida. Entonces una lección ahí para los gobiernos es que no basta con hacer buen gobierno, si hay malos candidatos, aunque tengas la mejor aprobación, pierde el partido que postulas. Muchísimas gracias. Sí, excelente presentación del caso vergonzoso de Chiapas. En particular me hizo recordar una frase que se le atribuye a Ronald Reagan, que decía: la política es el segundo oficio más antiguo del mundo, pero se parece mucho al primero. Bien, licenciada Altúzar, su opinión respecto a cómo perciben ustedes al estado de Baja California. Bueno, es un tema de potencialidad enorme. Cuando pensamos en la parte de Asia, que tiene más comunicación para este lado, el puerto que tiene, las oportunidades, el clúster logístico, para nosotros en ese tema es un potencial enorme. En el tema de Amacarga, lo que nos gustaría mucho es apoyar con la capacitación y que los clústeres, como han sucedido en otro lado, evitando se conviertan en un elefante blanco, sino tratar de captar la mayor parte de carga que se distribuye uniformemente para no saturar Laredo, por ejemplo, darle todo este potencial al puerto de Ensenada. Entonces, para nosotros creemos que tiene un potencial tremendo, a pesar de que Veracruz está en expansión para ya recibir barcos de nuevas generaciones. Creemos que el puerto tiene una capacidad impresionante y aquí es donde tenemos que estar apoyando a que se genere más tránsito. Muy bien. Doctor, su punto de vista sobre el Estado, por favor. Bueno, estamos muy contentos con la implementación de la ley de proveeduría, ¿no? En donde va a permitir que empresas de menor tamaño sean proveedoras a las empresas que normalmente desarrollan su actividad maquiladora y la industria de mayor tamaño. Creemos que es algo que se puede replicar en otras partes de nuestro país y eso permitirá que nuestras pymes sean más competitivas. Entonces, celebramos con el Estado esta implementación de esta ley, donde haya mayor posibilidad para el porcentaje más amplio de las empresas en México, que son las pequeñas y medianas. Y insisto, tenemos que tener alternativas de estas pequeñas y medianas empresas a la altura de las empresas pequeñas y medianas de nuestra región. Entonces, seguimos con el tema de preocupación de cómo vamos a apoyar a las pymes de una manera transparente, de una manera pues más justa, para que con estas necesidades del conocimiento, del desarrollo de habilidades, de competitividad de las pymes, logremos competir contra pymes canadienses, norteamericanas, chinas y de otras partes del mundo. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Huerta, su punto de vista, por favor, respecto al Estado. Muy interesantes las gráficas, Gustavo. Fuera de la aprobación de lo del gobernador, una frase que se utiliza mucho y muy seria, muy consciente de ella es: Baja California, tierra de oportunidades. Definitivamente Baja California es muy noble, ha sido muy buena para recibir toda la inversión debido al punto estratégico que tenemos. ¿Cómo creo que puede seguir mejorando Baja California? Seguir fomentando los programas con aduanas, programas donde nos lleve a modernización, donde nuestro tránsito pueda ser mucho más rápido, mucho más eficaz y donde podamos lograr lo que se ha estado mencionando, que el producto esté el día de mañana en las manos del consumidor. Programas que tenemos como PITA, DODA, que se siguen ahorita manejando, OEA, llevarnos a empresas certificadas. Ese es el éxito que yo creo que vamos a poder llevar a lo que ya se viene generando en el estado de Baja California. Muy bien, ustedes son hombres de negocios exitosos, ustedes tienen mucho conocimiento de la actividad empresarial y sabiendo que no hay fórmulas mágicas, pero ¿qué recomendación en particular le darían a los empresarios, a los hombres de negocios, a los comerciantes aquí presentes para mejorar la gestión de su negocio, para blindarlo, para reforzar el éxito que ya hayan tenido? Licenciado Dios. Esa pregunta está como, tengo un compadre que dirige una casa de cambio corporativa y le digo: oye, ¿me conviene hoy vender pesos para comprar dólares? Me dijo: mira, si tuviera la fórmula ya sería más rico que Carlos Slim. Entonces,
nunca se sabe, ¿no? No, a ver, creo que hay claramente algunas previsiones y acciones que podemos tomar en busca del éxito. Primero, antes de cualquier otra cosa, hay que tener claridad del producto que tenemos y cuál es su ventaja competitiva. Por más que hagamos alrededor de la empresa, si no tenemos claramente definida cuál es tu ventaja competitiva, todo lo demás que hagamos, toda la planeación, pues difícilmente va a conducir a un éxito. Segundo, hay que contar con el mejor talento disponible. De nada sirve tener un buen producto, una buena idea de negocios y la gestión en todas sus etapas, desde la alta dirección hasta los niveles más básicos, no se conduce de una manera eficaz con excelencia, porque un buen producto, una buena idea puede tener un mal aterrizaje a la hora que se materializa. Tercero, hay que cumplir con todos nuestros públicos. Hoy en día las empresas modernas en el mundo entienden claramente que la gestión exitosa no se agota con un buen resultado en los estados financieros. Dicen por ahí que las empresas tenemos que cumplir primero con nuestros accionistas, porque esa es la condición de subsistencia. Si no generamos utilidades, pues salvo que sea deporte filantrópico, que en los negocios eso no existe, pues vamos a desaparecer. Segundo, tenemos que cumplir con nuestros trabajadores, es decir, tenemos que lograr niveles de remuneración adecuados, que además es condición para tener el mejor talento disponible. Tenemos que cumplir bien con nuestros proveedores y con nuestros clientes para que tengamos una participación duradera dentro del sector que estamos interviniendo. Tenemos que cumplir con el gobierno, pagando, aunque nos duela, los impuestos correctos, porque es la única manera que el gobierno o los gobiernos pueden a su vez cumplir con su responsabilidad, y tenemos que ser exigentes una vez que contribuimos para que lo hagan. Tenemos que cumplir con la comunidad, porque a final de cuentas no basta con cumplir con los anteriores si no atendemos a la comunidad en la que estamos desenvolviéndonos, y aquí me refiero a participar en todos los esfuerzos que tienen que ver desde los temas de la educación, desde los temas que tienen que ver con el entorno inmediato de la empresa. Tenemos que cumplir también, y probablemente con esto es lo más importante, cumplir con el futuro, es decir, la responsabilidad ambiental. En la medida que una empresa cumple con estos distintos públicos a los que debe servir, me parece que su sustentabilidad en el tiempo está garantizada. Sí, desde luego lo primero, que es generar utilidades. Sin esto la condición de subsistencia no se da, pero también con todos los demás, y solamente de esa manera puedo decir que somos una empresa que está cumpliendo con su responsabilidad social. Muchas gracias. Licenciado Althusser, por favor. Claro, yo le añadiría, también apoyando los puntos que nos acaban de exponer, es la tecnología. Hoy las industrias exitosas que son más flexibles a pegarse a estos nuevos procesos, tienen talento que les gusta usar la tecnología para hacer mejores sus tareas. Tenemos ahorros. El segundo es la capacitación continua, que ya en todos los ámbitos es tan importante seguirnos capacitando. Y yo les diría un consejo: empleen mujeres, descubramos vocaciones de mujeres en todos los ámbitos, despertemos esas vocaciones. En logística nos hacen falta choferes, nos hacen falta operadores, nos hace falta este talento. Despertemos más las vocaciones de los estudiantes para que se sumen a nuestras empresas y darles la oportunidad de ocuparse. Entonces yo le podría aportar estas tres cosas. Muy bien, muchas gracias, doctor, por favor. Muchas gracias. Normalmente es muy común que lleguen a nuestra asociación empresas que están buscando mercados. Justo es el nombre del panel, oportunidades de mercados. ¿Y cuál es la sugerencia, además de todo lo que ya se platicó acá? Algo que yo les sugiero a los empresarios. Hay que hacer una adecuada selección de mercado. ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestra oferta exportable? Si no hacemos esa selección de mercado de manera metodológica, podemos tener el riesgo de que ese esfuerzo, esa
perseverancia que puede tener uno al ingresar a un nuevo mercado se pierda. Si tú te percatas de los grandes errores de las empresas cuando abren un negocio en un nuevo mercado, muchas veces cuando los analistas del Premio Nacional de Exportación vemos los casos, es porque no hicieron una buena selección de mercado. Entonces, la idea es que ustedes, con este valor competitivo que tienen de sus productos o servicios, hagan una selección de mercado, y una vez que tenemos la posibilidad de entrar a ese mercado, pues ahora sí, lo desarrollemos con fuerza, con perseverancia, y compitamos tú a tú con todo lo que podemos encontrar en ese mercado. Sería mi sugerencia. Muy bien, muchas gracias. Licenciado, por favor. Híjole, qué buena pregunta. Exitosa. Exitosa, yo creo que es una… Híjole, yo creo que no cabe ni cómo mencionarlo. Definitivamente, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir para llegar a tener éxito, para poder avanzar, para poder ser competitivos? Es dedicarle mucho, invertirle en la capacitación, profesionalización, en el caso de nosotros desde los choferes. Quiero decirles que como Canacar creemos fuertemente en la capacitación y profesionalización de los choferes. Acabamos de recibir hace 2 días una gran aportación por parte del fideicomiso aquí local para poder implementar una escuela de choferes en Mexicali. De ahí lo vamos a traer, lo vamos a replicar, vamos a tratar de lograrlo en Tijuana, porque definitivamente es uno de los puntos que tenemos y nos urge llevar aquí a nosotros, para nuestra región en particular. Es muy fácil, yo creo, ¿no? Como la famosa, no hay una fórmula, como lo mencionaba tu compadre, Gustavo, pero yo creo que es tan sencillo como dice el americano, think outside the box. ¿Cómo puedes hacer? No hay una manera cómo hacerlo, no estamos reinventando la rueda, pero sí la podemos hacer posiblemente que ruede mejor, que ruede sin tanto, que nada lo esté obstruyendo ni nada. El agua es vida, como dicen, pero el agua estancada también se muere. Entonces creo que desde ahí vamos, ¿no? Muy bien, y bueno, para cerrar el panel, me gustaría preguntarles ¿qué les sugerirían al gobierno entrante? ¿Qué le pedirían? Sé que estos problemas son muy complicados, pero ¿qué tendría prioridad para ustedes de sugerirle para elevar la competitividad de las empresas en México? ¿Dice Hoyos? Nosotros, desde que arrancaron las campañas políticas, hicimos un esfuerzo de selección y generamos un documento que le llamamos Manifiesto México, que se compone de 7 demandas que a su vez se desdoblan en 20 tópicos, y que esos han conducido nuestra conversación primero durante las campañas con los que fueron candidatos y después de la elección con quien es presidente electo y con su equipo. No me da aquí el tiempo para platicarles de cada uno de estos temas, pero si tuviera que elegir uno, y conste que todos son importantes, pero para elegir uno, creo que el principal desafío que hoy por hoy tiene el país se llama Estado de Derecho. Durante los últimos años, en el gobierno que está por terminar, se lograron avances, saltos cuánticos, diría yo, incluso en las reformas en materia de competitividad. Nadie le va a poder negar a este gobierno la visión que tuvo para llevar adelante en un corto periodo de tiempo reformas tan importantes como la energética, el sector financiero, el sector de telecomunicaciones, la laboral o la educativa, por mencionar algunas. Sin embargo, el retroceso que hemos tenido en materia de Estado de Derecho también tiene proporciones épicas. Y cuando hablamos de Estado de Derecho, hablamos, número uno, del crecimiento inmoderado, desproporcionado de la inseguridad. Dejó de ser un problema de regiones del país para convertirse en un problema donde la excepción son las regiones donde hay control sobre la seguridad, y en el negocio que ustedes lo saben muy bien, tiene un costo altísimo, precisamente el costo de la inseguridad. Segundo, la impunidad. Como nunca antes en la historia del país hemos visto que la violación de la ley no tiene consecuencias o tiene muy pocas consecuencias, y esto genera un incentivo perverso para que las personas que tienen que custodiar los dineros públicos en los distintos órdenes de gobierno tengan un incentivo para violar la ley, apropiarse de lo ajeno, actuar de manera incorrecta, porque
su cálculo de probabilidad es de que difícilmente tendrán las consecuencias. Cuando vemos casos tan emblemáticos como el exdirector de Pemex, algunos secretarios en funciones en el actual gobierno, o casos tan denigrantes como los gobernadores de Veracruz o de Sonora o de Chihuahua, y que en algunos casos están literalmente burlando la justicia, vemos cómo la impunidad es un mal que se está contagiando en el país. No distingue partidos, no distingue órdenes de gobierno, ni tampoco distingue del poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Realmente tiene proporciones ya epidémicas, diría yo, o pandémicas casi en el país. Y desde luego de la mano con ello la corrupción que a su vez ha ido permeando cada vez más en nuestras instituciones y también, lastimosamente debo decirlo, en el sector privado. A mí me pesa mucho cuando escucho cómo ha crecido en todo el país, no la corrupción pactada, porque hay una corresponsabilidad entre el agente de gobierno y el empresario para llevar a cabo una conducta ilegal. Esa debe ser combatida a fondo de los dos lados. Me dijo una vez el presidente que para bailar el tango se ocupan dos, sí, cierto, pero lo que ha crecido mucho, lastimosamente repito, son los casos de corrupción que yo le llamo extorsionadora. Es la corrupción que desde el gobierno deliberadamente no se paga una factura para hacer caer a una empresa en desesperación y que a fin de cuentas el propietario o la dirección acepte pagar una cantidad para que se le pague una factura que se le debe por tal producto o por tal servicio. O la corrupción que hace que una empresa constructora que hace bien sus trámites y licita una y otra vez para una obra pública, pierde hasta que le tocan la puerta un día y le dicen: oye, yo te ayudo a llenar los formatos y tengo ahí manera de que se logre las cosas. En la desesperación recurre a este gestor o coyote y a cambio del 10 o 15% al día siguiente gana la obra que legítimamente no había podido obtener por meses o acaso por años. Este es el daño principal que hemos tenido, esta corrupción extorsionadora, un crecimiento inmoderado de muchos funcionarios, no todos, porque hay gente muy decente, hay que decirlo también, que prácticamente hacen de la función de gobierno, no que estén pensando a ver en qué negocio ilegal hacen, sino que parece que es el propósito central de estar en esa responsabilidad, de tal manera que, entendiendo que el país tiene gravísimos retos en materia de educación, de infraestructura, si en algo tendría, me parece, que concentrarse antes que cualquier otra cosa el próximo gobierno o los próximos gobiernos, porque también es un mal en los estados y en los municipios, es en erradicar los problemas ligados al Estado de Derecho. Y bueno, no es casualidad que quien hoy es presidente electo, ustedes lo veían en sus debates, y aunque le preguntaban de cualquier cosa decía: es la corrupción, y no andaba tan mal. En realidad es un tema que transversalmente nos afecta, y creo que hay una gran expectativa para que esta corrupción que ha inundado el país al menos pueda ceder en alguna medida. Si se cumple la tercera parte de lo ofrecido, creo que se le habrá aportado mucho a la competitividad del país y sobre todo a la calidad de vida de todos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Licenciada, por favor. Bueno, pues yo sí coincido también en ALACAT, la otra asociación latinoamericana que nosotros pertenecemos. Nos han pedido mucho esta agenda anticorrupción también en México, porque el comercio exterior, el manejo de mercancías, la contaminación de mercancías, pues toca muchos puntos, afecta al empresario, afecta a la compañía que maneja, afecta al transportista. Creo que la parte de anticorrupción, el sistema de justicia, el tema de cómo se están manejando los penales, es un tema complicado, y yo creo que sería una de las agendas que sí quisiéramos pedir, porque el empresario que pone sus mercancías en un transporte y de repente se llevan los transportes con mercancía y chofer, a todos nos afecta. No hay pago de seguros, no hay una acción de la ley que pese, que haya consecuencias por los actos delictivos. Yo creo que ese es uno de los temas que todos como mexicanos tenemos en la mano, ¿no? Que sí se ejerza una consecuencia de las acciones delictivas, y la agenda anticorrupción es vital. Muy bien, muchas gracias. Doctor, por favor. En nuestro caso, lo que le pediríamos al nuevo gobierno sería hacer una revisión exhaustiva de lo que realmente se ha hecho bien.
Es muy común que los nuevos gobiernos quieran concluir con proyectos, con instituciones, con programas. Antes de hacerlo hay que revisarlo, hay que conocerlo a profundidad, hay que consensarlo con los empresarios, pues con las entidades que estamos más dentro del esquema de la competitividad de nuestro país. Hace algunos años se decidió prácticamente convertir lo que hacía el Banco de Comercio Exterior en una nueva entidad que se llamó ProMéxico, y se hicieron algunos esquemas en donde prácticamente todo lo anterior estaba mal hecho y había que empezar de cero, ¿no? Una institución que acaba de cumplir 10 años. Los que nos dedicamos a la promoción del comercio internacional nos dimos cuenta que perdimos mucho con eso. Ha costado. Hay instituciones como ProMéxico en donde tiene factores positivos y negativos. Lo que yo le sugeriría a nuestro gobierno sería revisar todos estos esquemas, ver cuáles sí han funcionado y los que no han funcionado, pues hacer esquemas de apoyo para mejorar. Esa sería la propuesta por parte de nuestra asociación. Muy interesante, muchas gracias. Licenciado, por favor. Bueno, yo creo que definitivamente estoy de acuerdo con lo que cada uno ha ido mencionando, tocando el tema de la revisión de qué tipo de programas sí han funcionado, la continuidad. Continuidad, por ejemplo, en el caso de nosotros que nos tocan temas de aduana, llevar a la modernización. Por si algunos de ustedes no saben, la aduana de Tijuana es la aduana más moderna de todo el país, donde tenemos ya instalados 100% programas como PITA, dando un pequeño ejemplo en las pruebas que llevamos a cabo Canacar junto con aduana, en conjunto con la aduana, un trámite de una exportación que bajo el proceso normal duraría 3-4 minutos, bajo el programa PITA, las pruebas que lo llevamos a cabo, lo bajamos a 22 segundos. Entonces nos da mucha oportunidad de dónde seguir mejorando. Entonces, ¿qué le pediríamos? Le pediríamos continuidad en ese tipo de proyectos y trabajar duro sobre la inseguridad del país. Creo que como Cámara a nivel nacional seguimos defendiendo y preocupados por la inseguridad la que tenemos y queremos seguir pidiéndole al gobierno trabajar duro en ello. Muy bien, bueno, señores, muchas gracias por sus aportaciones, gracias a los organizadores y a ustedes por su atención. Esta última parte que tocaste, Gerardo, creo que es fundamental. Yo creo que hoy el sector empresarial, perfectamente representado, perdón, Julio Rodríguez Teguer, su servidor, debe de servir como contrapeso de todo lo que se está analizando. ¿Por qué digo esto de que tenemos una gran oportunidad de servir como contrapeso? Estamos escribiendo para un libro sobre la renegociación y la globalización, etcétera, etcétera. Y vemos cómo cuando el sector empresarial debe servir como contrapeso, como crítico propositivo, por el contrario, hay un aplausómetro que a mí como empresario de toda la vida, nunca he trabajado en el sector público, a mí me molesta. Ejemplo, tenemos, y amarro la primera conferencia excelente que nos hicieron el favor de dar con esta segunda conferencia, el aplausómetro que se dio a principios de la semana pasada con la pseudo renegociación. Creo que la única cúpula con presencia nacional, y lo digo no porque esté presente aquí su presidente, que ha sido más crítica, ha sido Coparmex. El resto de las cúpulas se desvivieron en aplaudir algo que yo les pregunto, y presentes que vivimos del comercio exterior, ¿alguien tiene 2 hojas de qué contiene la renegociación con Estados Unidos? Nadie. Pero ya nos desvivimos en aplausómetros para tratar de que se dé una medalla al secretario de Economía, para tratar de que se le aplauda al equipo negociador. Yo creo que ese es un papel fundamental que debe tener Anier. Esperemos llegues a la presidencia, mi amigo. Es un excelente oportunidad para una dama que ahora trae todo lo de Amacarga, para Coparmex, etcétera, donde sirvamos de contrapeso. Finalmente todo lo que está pasando, perdón por el abuso de la voz, todo lo que está pasando va a afectarle positivo o negativamente al sector empresarial. No podemos seguir de bufones de lo que se está negociando. Lo que decías tú perfectamente, me voy a remontar a cuando yo estudiaba, me robo un minuto,
en los años 80 que existía el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el IMSE. Despedazamos al IMSE, se fortalece a Bancomex, intentamos despedazar a Bancomex, se crea ProMéxico, despedazamos a ProMéxico y ahora se vuelve bueno, ¿a qué jugamos? Por eso es que los demás países asiáticos, con una política constante, pues nos pasan por mucho. Lo hemos vivido en 1000 batallas, ¿sí o no, mi estimado amigo Gerardo? Donde dices, oye, hemos cambiado de bando o de dirección 20 veces en 20 años. Yo creo, y termino con eso mi aportación, que la principal oportunidad que tenemos hoy con personalidades como ustedes en las cúpulas empresariales es realmente hacer contrapeso. El aplausómetro de la semana pasada por una pseudonegociación no concluida fue vergonzoso. Fue vergonzoso. Perdón. Julio, muchas gracias por tu participación. Lo hemos platicado mucho, las asociaciones tenemos un gran peso hoy en día, somos voces que representan a todos nuestros asociados en temas de cambio. Estamos en un tiempo de cambio donde tenemos que hacer un movimiento de conciencias, participar en una triple hélice con el gobierno, con la academia, porque también el tema de los jóvenes es un tema muy complicado ahorita de manejarse, y la parte de los usuarios y los empresarios, como con este movimiento del foro, escuchar las necesidades de la industria para que podamos apoyarnos en el gobierno y cambiar estas estructuras es vital. Entonces las asociaciones hoy en día tenemos que fungir como la voz cantante para el cambio y motivar mejoras siempre, en aduanas, en técnicas, en reglas de comercio. Nosotros tenemos que representar a los industriales que ahorita están generando necesidades y son a los que el mercado global les está requiriendo servicios. Entonces yo estoy contigo, de verdad tenemos que unirnos, mejorar el diálogo, conocer nuestras funciones, generar un respeto y una competencia sana entre todos, pues el objetivo final es el importador y el exportador y que nuestras empresas mexicanas sigan funcionando. Bien, licenciado, ¿quería comentar algo? Bueno, Julio, sí, como no, saludos nuevamente. Yo creo que difiero un poquito contigo. Creo que sí es cierto, el aplausómetro, como lo hayas mencionado, es muy cierto. Mucha gente no se mete y es como lo mencionábamos hace rato. En manera que sigamos estando de afuera, no vamos a poder saber lo que está esperando y ya nomás tenemos que modificarnos hacia un nuevo cambio. Difiero un poquito contigo, aparte que sí es cierto, como mencionabas, Gustavo, muy presente, junto con otras cámaras. En particular nosotros, Canacar, cuando vimos lo que venía, nuestro presidente nacional, junto con nuestro vicepresidente ejecutivo aquí presente con nosotros, el maestro Refugio Muñoz, cambiaron sus agendas y se trasladaron a Washington a estar una semana completa en negociaciones, por la mañana, por la tarde, manifestando en donde no estamos de acuerdo y donde tratando de buscar los mejores derechos para los transportistas mexicanos. En nuestra área creo que nosotros sí estamos un poco cansados de nomás agachar la cabeza y recibir. Creo que ahorita bajo nuestra nueva dirección de nuestro presidente nacional estamos bajo esa manera y ese de llevarlo, decir no, sino vamos de la mano donde sí nos pueda convenir a todos. Unilateral no puede ser y por eso creo que tuvimos, así como varias de las cámaras estuvieron presentes para tratar de defender y en su momento no dejar que fuera algo arbitrario hacia nosotros, mi participación. Muy bien, licenciado de Hoyos. El viernes pasado, a las 6 de la tarde, nos reunimos como por 300ª ocasión en un salón que está en el sótano del Hotel Hyatt en Georgetown, a hacer un recuento de lo que había ocurrido en el día. Y ahí yo publiqué una foto donde está a mi lado Ildefonso Guajardo, está Ken Smith acá del otro lado, está el subsecretario Baker,
Luis Videgaray no llegó porque llegó minutos después de la foto. Y no me acuerdo exactamente el texto de mi publicación, pero lo que señalaba que habíamos dado un paso, solamente digo un paso, no ganado una carrera en la dirección correcta. Porque ese día, acaba de pasar hacía 2 horas, el presidente Trump había depositado el aviso ante el Congreso, con lo cual activa el mecanismo legislativo tendiente a la aprobación de la nueva negociación. Ahí se estaba cerrando una etapa y empezaba la siguiente, pero déjeme a partir de esta foto hacer un recuento hacia atrás de qué es lo que ha ocurrido. Miren, hace 15 meses más o menos, en la casa de un empresario nos juntamos y un grupo de no más de 15 y 6 personas, incluido el presidente de la República, sus secretarios del ámbito económico, y después de analizar una serie de cosas que han pasado, se reconoció que era inminente que íbamos a entrar en un proceso de negociación bajo amenaza, para decirlo con toda claridad. Y a partir de ese momento se tomó la decisión de armar una estructura para poder enfrentar este desafío. Les platico muy brevemente algunas de las cosas que han pasado en el camino, porque me parece que la evaluación de lo que ocurrió la semana pasada tiene que entenderse en ese contexto. A ver, y les comento que en esa reunión donde empezó toda la historia de los 15 meses, estaban algunos de los actores que en 1990 empezaron la historia del TLC 1.0. Entre ellos Ildefonso Guajardo, que poca gente sabe que él llegó. Ustedes recuerdan en el 1990 cuando fue aquel anuncio de Salinas de Gortari, George Bush padre y el primer ministro Mulroney de que iban a empezar el proceso de negociación. Había un chavo entonces que estaba como el 5º nivel de la Secretaría que ya tiene un año trabajando para ese aviso. Ese chavo se llamaba Ildefonso Guajardo. Tenía un jefe, ¿verdad? Que era Herminio Blanco, y un jefe más arriba que era Jaime Serra. Él estaba bastante... Y bueno, abajo de él había otro chavo que acaba de terminar su maestría en Nueva York y que era Ken Smith. Bueno, a partir de esta reunión se armó una estructura para entender lo que ya se veía iba a ser una negociación muy compleja, porque ya había signos bien claros de que el presidente Trump estaba por empezar una estrategia que ahora ya conocemos lo que pasó a lo largo de los siguientes meses. No nada más en la región Norteamérica, con todo el mundo. ¿Qué se armó para que México tuviera un equipo que pudiera enfrentar este desafío? Primero, el equipo del lado del gobierno. Para los que no lo tengan claro, la negociación la conduce el gobierno, punto. Los negociadores en cada una de las mesas de cada capítulo son agentes del gobierno mexicano. Y aquí quiero hacer una pausa, y ustedes saben muy bien lo crítico que yo he sido con el gobierno y voy a seguir siendo. Uno de mis aprendizajes es la importancia de que en áreas críticas de la gestión gubernamental tengamos un servicio público de carrera. La parte fundamental de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales es gente que ha estado sirviendo al país más allá de los cambios de gobierno desde que empezó el proceso GATT hasta hoy en día. Algunos pues ya han llegado a ser secretarios o subsecretarios y bueno, ya entran al nivel político, que eso se les acaba el ciclo porque llegan al nivel político. Ahí tienen ustedes el caso de Jaime Serra, tienen el caso de Herminio Blanco, tienen el caso de Luis de la Calle, tienen el caso de Jaime Zabludowski, el propio Eduardo Solís, que ahora preside la Asociación Mexicana de Industria Automotriz, que eran los funcionarios que hacían cabeza en la negociación del NAFTA 1.0. Pero todo el resto del equipo es gente que, debo decirles, a lo paso de 13 meses, yo he aprendido a respetar su competencia técnica. Hay chavos, bueno, dicen que chavo es el que tiene 10 años menos que tú, yo tengo 52, tienen 42, no son ni tan chavos, pero que realmente son expertos y que han recorrido el camino prácticamente de los 11 tratados que tiene el país. Muchos de ellos negociaron de cabo a rabo el TPP por 4 años,
ahí en las incontables comidas y cenas que tuvimos en esos 3 meses, hubo 5 divorcios incluidos en el camino de varios de esos, porque fueron larguísimas temporadas negociando por todo el mundo el tema de TPP, que llegó, ya saben, Bush y Trump y lo echó abajo. Entonces, un aprendizaje importante hacia adelante es la importancia de tener gente experta que trabaje para todos nosotros en esas áreas. Ahí no va a haber espacio para que haya advenedizos, porque lo que se pierde, diríamos, en una mano, una negociación, es mucho para todo el país. Segundo aprendizaje que les compartiría, la importancia de la coordinación público-privada. Algo mencioné en mi publicación del viernes pasado. A ver, desde el lado del sector privado, que es la parte que nos toca a nosotros, la estructura de personas que estuvimos trabajando directamente y que en el punto culminante, en la 6ª ronda, llegamos a estar en Washington cerca de 400 personas del sector privado para estar apoyando a los negociadores. Les platico la estructura de arriba abajo. Hasta arriba el Consejo Consultivo Estratégico para la Negociación Comercial Internacional, que está viendo TPP, está viendo Bruselas, está viendo Sudamérica y está viendo TLC, ahí encabezado por Juan Pablo Castañón, el presidente del CCE, los 7 presidentes de los organismos que integramos el CCE, con organismos de pleno derecho, más algunas personas que fueron clave en la negociación de hace 2 décadas y media. Señalo de manera que tú lo conociste en León, Juan Gallardo Turlo, que fue el jefe negociador del lado privado en la negociación de 1.0, y gente que ahora incorporamos como apoyo a este grupo, que son precisamente Herminio Blanco, Luis de la Calle, que eran los funcionarios cabeza del sector hace 25 años. Abajo de esta estructura, que digamos es el grupo nuclear que estuvo conduciendo el proceso de la mano con el gobierno, un cuarto de junto donde prácticamente todas las industrias tenían 1, 2 o 3 representantes. Yo tengo aquí un chat que no para de sonar todo el día, espero que ya empiece a bajar, donde hay en el cuarto de junto poco más de 300 personas, acreditados cada uno de ellos por una industria, y no te puedes apuntar. O sea, una cámara registrada como es Canacar o como puede ser Caintra de Monterrey o la Cámara del Acero, de Aluminio, tiene 1 máximo 2 representantes. 300 personas yendo y viniendo, yendo y viniendo. A ninguno de esos les paga el gobierno, les pagan sus empresas o les pagan las cámaras. Luego, un cuarto de comunicación con un equipo más o menos de 100 personas entre México, Estados Unidos y Canadá, generando comunicación en favor de México, estratégica, de lo que está pasando allá, cómo se crean condiciones para que el acuerdo pueda ser exitoso. Cerca de 100 personas trabajando, desde agencias de comunicación hasta periodistas, interviniendo en este proceso, pero trabajando para el equipo del sector privado. Y luego un cuarto de inteligencia en el cual está un despacho clave en Washington, un despacho clave en Ottawa, un despacho de abogados clave en la Ciudad de México y un buen número de expertos manejando la inteligencia y la negociación. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, si vamos a ver al gobernador de Texas, haga todo el análisis de cuáles son los costos de la relación y los costos de que se cayera el tratado, y a veces puede llegar con más información que la que tiene el propio gobernador del estado. A través de lo que se hizo en el cuarto de inteligencia en el camino, visitamos, no todos a todas las reuniones, pero el conjunto del grupo, a 47 de los 50 gobernadores de Estados Unidos, a más de 70 senadores y algo así como a 90 y tantos representantes, y prácticamente a todo el tejido empresarial de Estados Unidos y de Canadá. Hubo prácticamente 400 reuniones entre los 13 meses en los 2 países. ¿Qué es lo que sale de todo este trabajo, que son puros voluntarios y gente que trabaja para industrias como esta? Pues crear las condiciones para que cuando un señor estaba listo, y vean la crónica del Washington Post de hace 2 días, listo para firmar el documento para salirse del tratado, llegue el viernes pasado. No es desde luego un documento ideal. Muchos hemos sido críticos de algunas partes de la negociación. Lo que sí puedo decirles es que hubo un equipo intenso participando en esto. La última semana, literalmente, si ustedes hubieran estado ahí en el Hyatt Place en Georgetown, las salas de trabajo, los saloncitos como este y otros más grandes, hubo sesiones a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana,
O sea, literalmente para lograr decirles a los negociadores, hasta aquí puedes llegar, en el último tramo de la negociación. Yo creo que a pesar de que no es una negociación perfecta, ante la realidad que estamos enfrentando en este gobierno, la decisión que se tomó primero es seguir adelante sin Canadá y segundo cerrar cediendo en algunas cosas, como ocurre en cualquier negociación, creo que fue una buena decisión. Falta esta segunda etapa, hace rato decía en la conferencia de prensa, que es cómo bajan las minutas. Sí existen, lo que pasa es que hay convenios de confidencialidad de los que hemos participado. A ver, lo que se decidió es que no toda la documentación estuviera a la vista de todo el mundo porque entonces se estropea la negociación. En cada uno de los capítulos hubo un líder de capítulo y personas que participamos específicamente en cada mesa. Yo, por ejemplo, estuve en laboral, estuve en anticorrupción, estuve en 4 de estas mesas directamente. Y de esas mesas tengo acceso a los textos de la A a la Z, de las minutas como quedaron. No lo puedo compartir con ninguno de los otros que están en las mesas, porque si no se vuelve una fiesta y la negociación no camina. Y la verdad es que debo reconocer que esas 300 personas honraron y resistieron ese convenio de confidencialidad que suscribieron, como pasa una negociación en las empresas. Entonces, lo que va a ocurrir es que en los próximos, bueno, ya no 30 días, de aquí al 30 de septiembre, esas minutas que están ahí, que son reservadas, porque así son los términos de la negociación, se van a hacer públicas y va a haber un periodo a partir del 1 de octubre donde va a venir una intensa discusión legislativa. Entonces, conclusión, 1, es importante que el país tenga gente capacitada en estos temas tan relevantes como debe haberlos en Banco de México, tiene que haberlos en Petróleos Mexicanos, en áreas críticas que más allá de partidos necesitamos gente experta y con experiencia. Por cierto, aquí un paréntesis, creo que ha sido un gran tino por parte del presidente electo, así como le he criticado tonterías que he hecho en otras cosas, un gran tino la designación del embajador Seade para que sea quien represente al gobierno electo en la negociación. El embajador Seade es una persona que estuvo presente, fue parte integral de la negociación del GATT, entonces le tardó 1 semana y media para ponerse al día dónde estaba cada tema y prácticamente las últimas 2 semanas lo acompañó de las 7 de la mañana a las 3 de la mañana del día siguiente, paso por paso, y por eso es que pudo caminar bastante bien porque hubo un compromiso de seguimiento. Y frente a mí, se los puedo decir, me tocó en momentos donde le hablaba al presidente electo, oiga, estoy así, vámonos. Entonces, ahí el país creo que operó muy bien en el sector público-privado y además en esta transición. Segundo, entender que hay cosas demasiado importantes para solamente dejárselos al gobierno. Ahorita se los platico este caso, pero hay muchas otras cosas donde tenemos que tener mayor participación. Difícilmente se hubiera llegado donde estamos hoy en día si todo este equipo de gentes, de cerca de 400 gentes, ninguno de ellos trabajando con el gobierno, no hubiera acompañado a la gente que sí está por el lado del gobierno, sobre todo logrando que se dieran estas condiciones para que finalmente pudiera cerrarse la negociación. Así es que, desde luego, no hay que tampoco echar las campanas al vuelo, coincido con lo que se dijo hace un momento, no hemos acabado la carrera, es una etapa muy larga, pero una a fin de cuentas, pero tampoco creo que no nos debemos de lacerar como que hubiéramos tenido una derrota. Creo que tan pronto como empiece esto a hacerse más público, vamos a darnos cuenta que en lo esencial, en la inmensa mayoría del tratado, es una buena negociación para México.